Mañana, en Medina del Campo, va a tener lugar una conferencia que, sinceramente, no se la puede perder absolutamente nadie, porque es una conferencia que va a tratar de un tema que muy pocas veces se suelen tratar en conferencias, y menos aquí en Medina del Campo. Se trata de la ley perpetua. Además, en la conferencia se va a presentar un libro donde, bueno, pues yo tengo puestas muchísimas expectativas. Me imagino que, al igual que yo, también el presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Patrimonio, como es Luis Gil. Señor Gil, buenas noches. Buenas noches. Digo que muchas expectativas puestas en la conferencia de mañana, ¿eh? Bueno, pues se puede decir que se presenta un libro que se titula La Ley Perpetua. Dicho así, seguramente nadie conozca lo que es la Ley Perpetua. Lo voy a intentar de explicar. Es un documento que ha aparecido, el autor del libro es don Joaquín González Herrero, que es doctor en Derecho, fiscal de la Audiencia Nacional y autor del libro, como he dicho. Este señor, investigando sobre los hechos jurídicos de los siglos XIV, XV y XVI de España, bueno, pues descubre un documento que casi nadie en la carrera jurídica conocía. Él lo desconocía completamente. Es un documento que se elabora en 1520 por los representantes de las ciudades de la Corona de Castilla en 1520, como he dicho, con motivo del alzamiento de los comuneros. Este documento, en la actualidad, se puede decir como el inicio o el borrador de la Constitución. En aquel momento, pues era el programa político que los comuneros iban a imponer o iban a implantar si hubiese sido otra la salida de la guerra de comuneros. Este documento se le querían entregar a Carlos V, pero Carlos V no le quiso recibir. De hecho, hay una comisión que se dirige a Alemania, donde estaba la corte imperial en aquel momento de Carlos V, y Antón Vázquez, que era uno de los consejeros que iban a llevar el documento, es apresado antes de llegar. Los otros dos se enteran de que ha sido apresado y se dan la vuelta. Después, la historia de los comuneros, todos la conocemos, es una derrota, y entonces ese documento desaparece de la circulación pública, bueno, y hasta hace unos días, un año o año y medio, no sé exactamente, pues por la investigación de este señor aparece un documento que se titula La Ley Perpetua, y es el documento que escribieron los comuneros de Castilla para presentarlo a Carlos V. Ese es el libro, y eso es lo que quieren presentar aquí en Medina del Campo. Programa político de los comuneros 1520. Además, creo que, por lo menos, tal y como reza en el cartel, la ley perpetua, fundamentos de una utopía, segunda edición revisada y ampliada. Sí, pues parece ser que este señor ya ha hecho una primera etapa, se ha agotado, y ahora, pues en la segunda, iban a venir a presentar la primera, pero estaban investigando ampliar el libro, y me dijeron que cuando estuviese preparado la segunda edición vendrían a presentar la Medina, y este es el momento. Invitamos, me hablan de que en Medina, bueno, pues ellos conocen la influencia que tuvo Medina del Campo en la guerra comunera, y que era una plaza donde ellos querrían presentar este libro, porque entienden que aquí hay muchas personas que les puede interesar esta historia. Como antes comentabas, Luis, va a intervenir Joaquín González Herrero, que es el autor, es fiscal, es doctor en Derecho y además fiscal de la Audiencia Nacional, que es autor del libro, y Eduardo Juárez, que es profesor de Historia de la Universidad Carlos III, que ha sido quien ha escrito el epílogo. Eduardo Juárez es el que escribe el prólogo y el que introduce o, digamos, traslada este documento a la actualidad. Va adaptándolo lo que querían decir a la actualidad. Yo creo que es un tema muy interesante, totalmente desconocido. El propio Joaquín González
que es un investigador, bueno, pues él mismo confiesa que desconocía este documento y es una primicia, y yo creo que, bueno, que merece la pena ir por lo menos a oír y escuchar lo que fue el programa político de los comuneros de Castilla y León. Además que creo, sinceramente, que es un tema de los cuales casi nunca se ha hablado. Hablamos de los comuneros, de otras cuestiones, claro, pero específicamente sobre ese programa político, sí, estamos hablando de 1520, nunca se debe hablar, que yo recuerde. No, además, como ellos dicen, es un documento totalmente desconocido y muy pocos estudiosos del derecho lo conocen. Y después habla, dice que el documento refleja el verdadero pensamiento de los comuneros. En ese documento pues hablan de una reforma política, una reforma administrativa, una administración de justicia, unas reformas económicas, hablan sobre el patrimonio real, sobre el aposentamiento del rey de las Cortes, sobre los impuestos, las monedas, la lana y otros productos. Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que se puede decir hoy que sería un programa político. Por desgracia no se pudo llevar a efecto y, bueno, pues aparece este documento y al que esté interesado en conocer más sobre la vida de los comuneros, lo que pensaban, bueno, pues aquí tiene la oportunidad. Se puede decir que fue una tentativa de revolución burguesa, que es la que en España no ha existido nunca, y se zanjó con una derrota y con la muerte de muchos de los comuneros. Y Medina fue también una víctima de esta guerra, porque el incendio destruyó media villa de Medina del Campo, con lo cual estamos muy implicados. Además, tanto el autor del libro como el profesor son de Segovia, o sea, saben la historia entre Medina y Segovia, la importancia que tuvo en la guerra comunera Medina del Campo y Segovia en esta historia. Y por eso yo creo que es una de las cosas por las que vienen a Medina a presentarlo. A uno le cuesta trabajo, ¿no?, llegar a pensar que en el año 1520 ya se estuviese hablando de programas políticos, ¿no? Sí. Parece que es de antes de ayer, de hace 3/4 de hora, cuando empezamos a hablar de política, pues ya son... No se llama entonces un programa político, pero bueno, es un documento que elaboran los representantes de las ciudades. Además se hace en la Catedral de Ávila. O sea, este documento se gestiona, no se hace, sino se discute y tal, en la Catedral de Ávila. Después se desarrolla en Tordesillas y se publica en un pueblo segoviano que se llama Martín Muñoz de las Posadas. En ese pueblo hay una asociación que colabora con nosotros en la recuperación del patrimonio y es la que se dirige a nosotros ofreciéndonos la oportunidad de traer esta presentación a Medina. Nosotros encantados y bueno, pues este es el momento de mañana de oír y conocer todo esto que se realizó en 1520. Estamos hablando del Museo de las Ferias, donde va a tener lugar esta conferencia a las 5:30. A las 5:30, sí, porque tenemos que respetar el horario del museo. El museo se cierra a las 7, entonces tenemos que acoplarnos a los horarios del museo. Sí, lo que decía es que está invitado toda la persona que esté interesada, sea socio o no sea socio de la asociación, están invitados a asistir y si están interesados bueno, pues yo creo que es un hecho único que hasta ahora nunca se había hablado de esta historia y bueno, tenemos el honor de presentarlo nosotros en Medina del Campo. La ley, lo que se llama la ley perpetua, que eso, volvemos a decir, es el programa político que los comuneros querían presentar al emperador Carlos V y no fue posible. El perfil de asistente, ¿cuál puede ser, Luis? ¿Cuál, perdona? El perfil de asistente mañana a esta conferencia. Bueno, pues en Medina hay mucho seguidor de los comuneros, entonces yo creo que aparte de los socios de la asociación, pues los seguidores de toda la asociación de comunera que hay en Medina,
pues, y bueno, pues la Semana del Renacimiento, que hace también un pequeño recorrido por esa historia, yo creo, o les debería estar interesados en conocer por lo menos el pensamiento en esa época de la rebelión que se efectuó, pero se perdió. Yo creo que Medina es una plaza, por eso vienen. Medina es una plaza que ellos entienden que puede tener, bueno, pues una pequeña curiosidad por conocer lo que sentían y escribieron en documentos los comuneros de Castilla. Pues un llamamiento, ¿no?, para todos los comuneros de Medina del Campo, de nuestra zona, para todos los que luego llega la Semana Renacentista y están participando de la fecha, ¿no? Pues por supuesto tienen mañana su protagonismo para acudir al Museo de las Ferias. Hombre, el aforo que son... Bueno, pues el aforo hay muchas actividades que hacemos que la gente está sentada y hay gente que está de pie. El aforo son entre 50 y 60 sillas y yo creo que está bien y es el que hay, no podemos... Y después, una vez que estén sentados, pues habrá el que esté interesado, se le intentará sentar sacando sillas de donde podamos, pero el aforo es el que hay, no podemos cambiarle. Me imagino que mañana pues habrá venta de libros firmados por el autor. Me imagino que traerán libros y en la presentación, y si alguno está interesado, pues le podrán adquirir. Y con esta conferencia finalizan los actos de la Asociación de Amigos del Museo del Patrimonio, ¿o todavía tenéis algo este año 23 en el camino? Pues por desgracia se ha suspendido momentáneamente, ya lo dijimos en esta emisora, la conferencia que iba a haber sobre la historia de los judíos en Medina. Ya no nos queda pues el vino oficial que damos todos los fines de año y le compartimos los miembros que quieran asistir de la asociación, y empezar ahí a hablar de las posibilidades de las actividades a realizar en el año 2024. Ya no hay tiempo porque una vez que se acabe noviembre, en diciembre ya en la mente está, bueno, las vacaciones de Navidad y ya es muy difícil hacer. Pero sí nos juntaremos y empezaremos a hablar de lo que se puede hacer a inicios de 2024. Ha sido una pena suspender. Yo estaba muy ilusionado en el acto de la historia de los judíos medinenses. Me imagino que habrá posibilidades dentro de un tiempo de retomar esa actividad y traerlo a Medina y conocer la historia de la comunidad judía, que fue bastante importante. Fíjate, Luis, en Medina del Campo. Al hilo de lo que estás contando, yo muchas veces, ¿no?, cuando termino el día y después de valorar las entrevistas, digo, hombre, pues bueno, pues ha estado bien la entrevista que ya he realizado a Luis, hablando de los judíos de Medina, pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? De la cantidad de personas que les ha gustado y se han interesado por ella, ¿eh? O sea, me sorprendió. Yo no pensaba que tenía tanto tirón el hablar de los judíos de Medina del Campo hasta el extremo de decirlo a la gente por la calle, ¿no? De hecho, el autor del libro, que es el que... Bueno, hay un libro en el Museo de las Ferias, lo digo por si alguien está interesado, es muy baratito, no sé si son 10 euros, lo que vale el libro de la historia de los judíos de Medina en el siglo XVI, pues nos dice que es el libro que más se vende en el Museo de las Ferias. Hay mucha gente interesada porque Medina fue un sitio, aunque no quedan restos, pero hubo una comunidad judía bastante importante. La comparan con la de Segovia, con la de Valladolid, con la de Carrión de los Condes. Entonces Medina del Campo tuvo una comunidad judía bastante importante y bueno, pues claro, era una plaza donde hubo un mercado, y ese mercado pues estos hombres esta comunidad judía se dedicaban a la compraventa, a los negocios, y entonces Medina era muy atractivo para ellos. Pues de momento está aplazada, no suspendida, ¿no? No, suspendido no, está aplazada. Pues a ver qué día tiene lugar para poderlo contar. Luis Gil, por cierto, íbamos a hablar de los judíos hace un mes,
de repente comenzó todo el conflicto bélico y se tuvo que aplazar. Ahora ya no hablamos casi del conflicto bélico porque estamos hablando más de la amnistía, ¿no? De la ley. Claro, bueno, pues es una historia. Esto dicen que una mancha de mora con otra mancha de mora se quita. Hablamos de Ucrania, dejamos de hablar de Ucrania para hablar de Israel. Ahora estamos hablando de lo que pasa en España, ¿no? Bueno, y esto no dejó de ser una tragedia que Medina le costó bastante cara. O sea, el haberse rebelado contra la autoridad del emperador, pues le costó lo que le costó, la desaparición de medio Medina, incendiada por las tropas imperiales. ¿Hay un dato de los habitantes que tenía Medina en aquella época? Pues yo ahora mismo lo desconozco, pero debía ser importante porque ya estaría más bajo, porque aquí la etapa más alta fue con sus abuelos, que fueron los reyes católicos, y bueno, pues al desaparecer la corte de Medina del Campo, pues todos los acompañantes de la realeza se van donde se van los reyes, entonces iría bajando, ¿no? Pues sobre Medina del Campo se habla que en la etapa de los Reyes Católicos habría, bueno, pues más o menos unos 20 y tantos mil habitantes. Después, cuando desaparece, la etapa más baja es cuando desaparece de aquí la realeza, Medina la cifra más baja es aproximadamente 2.000 habitantes. O sea, pasamos de más de 20.000 a 2.000. Es la cifra más baja que hubo, claro, con infinidad de palacios abandonados. Bueno, de hecho, el recorrer Medina hay infinidad de palacios donde en su día estaban la nobleza, y bueno, la nobleza va donde va la realeza. Cuando la realeza desaparece de Medina, pues ellos aquí ya no, y abandonan sus palacios y sus Sí, tierras. pero tuvo que ser un poco Medina tremendo, ¿no? Verlo, yo me imagino, para vivir más de 20.000 personas, pues una situación similar a la que tenemos, sí, sin casas de tantas alturas, estaría más extendida, ¿no? Más extendida, claro. Y de repente nos quedamos con 2.000 habitantes, pues esas casas estarían claro, vacío, digamos que la edad de oro fue esa, el siglo XV, siglo XVI, y la edad de plata, una vez que se recupera eso, es cuando impone, eso algún día se hablará sobre el tema, ¿no? Cuando pasa el ferrocarril por Medina, la imposición del ferrocarril, el paso del ferrocarril por Medina, es otra etapa en la cual Medina vuelve a resurgir de sus cenizas, por llamarlo de alguna forma. Bueno, y en esa etapa estamos bajando, pero bueno, ahí se han mantenido. Pero vamos, la etapa de oro de Medina fue la etapa de la realeza en Medina del Campo. Yo no sé qué pasará con el futuro de Medina, ¿no? Estamos ahora rozando los 20.000 habitantes. Yo espero que no bajemos a los 2.000. ¿no? No creo, pero vamos. Hoy hay otras cosas, ha desaparecido el mueble, ha desaparecido muchas cosas, ya no tiene tanta incidencia el ferrocarril como tuvo en su día. Pero bueno, hay otras industrias que están, mira, ahora por ejemplo, las patatas, los langostinos, bueno, infinidad de industrias. El vino es muy importante en la agricultura, estamos rodeados de viñedos, con lo cual eso da riqueza a Medina del Campo. O sea, queremos que no se vuelva a repetir. O sea, aquí, Luis, para que fuese Medina más relevante de habitantes, la realeza, ¿no? Que venga la princesa Leonor a vivir aquí a Medina, y a esto subiríamos, ¿no? Va a ser un poco difícil, pero si viniera, pues entonces, no hace falta nada más que ver cuando se mueve la realeza, la cantidad de gente que les acompaña y les siguen. Entonces, en aquella época más todavía. Pues no se lo pierdan, porque mañana a las 5:30 de la tarde en el Museo de las Ferias de Medina del Campo, conferencia con el lema La Ley Perpetua, programa político de los comuneros del año 1520. Se va a presentar el libro, cuyo autor es don Joaquín González, doctor de Derecho y a su vez fiscal de la Audiencia Nacional, y va a estar acompañado por Eduardo Juárez Valero, que es profesor de Historia de la Universidad Carlos III. Lo organiza la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo. Recuerden, 5:30 mañana, Museo de las Ferias. Luis Gil,
Muchas gracias por venir y Muchas que gracias sea a un ustedes éxito mañana esta conferencia. por habernos dado la oportunidad de anunciar este acto.